La primera clase, como siempre en todos los cursos bianuales, es epidemiología de la infertilidad. Por lo general esta clase la da Marco Horton, pero bueno, me pidió que lo reemplace esta vez. Un poco vamos a hablar de la epidemiología, un poco de la historia, cómo se fueron dando los hechos y demás, la situación actual en nuestro país y la situación a nivel mundial. Bueno, a modo introductorio, como todos sabemos, la epidemiología es una disciplina que estudia las causas, efectos, distribución, incidencia y prevalencia de las enfermedades y desarrolla siempre protocolos y estrategias de prevención y control. La epidemiología reproductiva comprende varias áreas, dentro de las cuales está la salud materno-infantil, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, climaterio, abuso sexual y bueno, y más recientemente estudia el aborto recurrente, la infertilidad y el acceso a las terapias de reproducción asistida, ¿no? Bueno, un poco de definiciones, esto es bastante importante. Hablamos de fecundidad a la tasa de nacido vivo por ciclo, que esto representa un 18%, y hablamos de fecundabilidad a la tasa de embarazo por ciclo, que esto representa entre un 20 y un 25%. Siempre, bueno, dentro de la fecundidad, que es la tasa de nacido por ciclo, queda fuera todo lo que es el embarazo ectópico, los abortos y los embarazos bioquímicos, ¿no? Por eso es menor siempre la fecundidad que la fecundabilidad, que es la chance por ciclo de lograr un embarazo. Bueno, la esterilidad, como todos sabemos, es la ausencia de embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas. Para los anglosajones lo usan siempre como sinónimo de esterilidad. Para los hispanos por ahí suena un poco más chocante el término esterilidad, entonces preferimos usar el término infertilidad, pero son sinónimos. Y más recientemente usamos lo que es disfunción reproductiva. Sabemos que la infertilidad puede ser primaria, que son todas aquellas pacientes que no lograron el embarazo, no lograron nunca un embarazo, y la infertilidad secundaria, que son todas aquellas parejas que tienen al menos un hijo, ¿no? Un embarazo. En cuanto a la tasa acumulada de embarazo, como decíamos, la fecundabilidad por ciclo representa un 20 o un 25%, y en el gráfico vemos la tasa acumulada, ¿no? De embarazo. Como podemos ver, a los 3 meses, casi el 60% de las pacientes logran el embarazo y al término de un año la mayoría se embaraza. Por eso esto es importante en realidad en el momento de asesorar a las pacientes jóvenes. ¿Por qué esperar un año, digamos? ¿Por qué? Porque a los 3 meses se embaraza el 60% y al año la mayoría. No así cuando 2 a 3 años la diferencia es muy poca y después es como que entra en una meseta la tasa acumulada por ciclo. Bueno, estos gráficos ya más o menos todos los conocen. Las causas de infertilidad, un 50% son causas femeninas, un 40% masculinas y un 10% para la esterilidad sin causa aparente. Dentro de las causas femeninas, casi un 40% es por factor ovulatorio. Dentro del factor ovulatorio entra la poliquistosis, la falla ovárica, la baja reserva ovárica. El 30% representa todo lo que es el factor tubario, ¿sí? Tubo peritoneal. El 18% es para el factor coital, cervical y bueno, y uterino también podríamos decir. Y un 13% para la endometrosis, que también se mezcla un poco con todo lo que es el factor tubario y demás. Esto es un gráfico en realidad para que lo vean más representativo. De repente antes pensábamos que todas las causas de infertilidad eran mayormente femeninas, pero de repente era porque no estudiábamos a los hombres y ahora vemos que está dividida bastante pareja la tasa, ¿no? Un 40% femenino, un 40% masculino y un 20% son todas aquellas causas mixtas, que en realidad son las que nos llevan más trabajo porque son las pacientes, las parejas que de repente necesitan un tratamiento de reproducción o de alta complejidad, ¿no? Bueno, en cuanto a los factores determinantes, la edad por lejos es el factor determinante más importante
en todo esto. Esto es en realidad es un artículo publicado en el 2005 en el New England. Lo que podemos ver son 3 preparados anatómicos. El primero es de un ovario al nacimiento, el segundo es de un ovario a los 25 años y el tercero es en una mujer posmenopáusica, y se ve cómo hay una declinación de todo lo que son los folículos antrales al nacimiento, y ya a los 25 años es bastante marcada la declinación, ¿no? Y lo que vemos en el gráfico también es exactamente lo mismo. Lo que se ve, bueno, en realidad el pico de mayor cantidad de folículos antrales es intraútero alrededor de las 20 semanas, y ya después comienza una declinación en el nacimiento hasta que, o sea, sigue bajando por supuesto, hasta que llega alrededor de los 35, 37 años, que es donde la mayoría de las parejas consultan, y después a partir de los 40 es en picada, o sea, es mucho más marcada la declinación de esta reserva, ¿no? Bueno, esto es un gráfico, en realidad es de un trabajo que se publicó en el New England, también es viejo, es del 82, es de un trabajo que se hizo en Francia, y en realidad lo que tiene este trabajo es lo que muestra es la fecundabilidad por ciclo en mujeres sanas, porque en realidad los franceses lo que estudiaron, o sea, en el 82, eran, o sea, a todas las pacientes que requerían una fertilización por ICSI, como era una era pre-ICSI, a todas las pacientes, a las parejas que requerían un ICSI, o sea, el tratamiento era con semen de donantes. Entonces, por eso, acá lo que podemos ver es bien cómo influye la edad de las mujeres en cuanto a la fecundabilidad por ciclo, ¿no? Y vemos que en mujeres menores de 25 años, la fecundabilidad llega a casi un 60-65%, así como en las pacientes de 26 a 30, y en aquellas mayores a 35 baja y llega a un 40-45%. Estos también son otros trabajos que, o sea, siguieron las mismas líneas que la anterior, siempre estudiando pacientes con, digamos, con inseminación con semen de banco, o sea, pacientes, o sea, el factor masculino estaría como no estaría influyendo, entonces vemos la edad como influye en la fertilidad. Este es otro trabajo, lo publicaron unos epidemiólogos en Harvard en el 71. Estos epidemiólogos estudiaron durante 20 años a las mujeres en la India rural, y lo que vieron era que la infertilidad era muy baja, ¿sí? Los intervalos intergenésicos eran de 32 meses por la lactancia, y la edad del primer parto eran todas mujeres menores a 20 años, y tenían entre 6 a 7 hijos en su vida reproductiva, muy distinto a lo que pasa ahora en la actualidad. Bueno, como vemos ahora en la actualidad hay una declinación, ¿no es cierto? O sea, todo eso era la era preindustrial y esto es la era postindustrial, ¿no? A partir de 1800, después de la revolución industrial, vemos cómo se redujo ese número, ¿no? De 6 a 7 hijos por mujer a 2 o menos hijos. Bueno, un poco en Estados Unidos se veía que los nacimientos en mujeres menores a 25 años en el 70 era de 55 y en el 80 bajó 6 puntos. Y en pacientes mayores a 25 años, en el 70 era del 19% y en el 82 de 36%. O sea que las mujeres comenzaron a posponer un poco su maternidad después de todo lo que es la era, después de la revolución industrial, ¿no? Bueno, un poco las tendencias mundiales, bueno, como veníamos diciendo, la declinación en la fertilidad en los países industrializados. Esto se debe más que nada al acceso, en realidad, a la mayor educación, tienen mayor acceso a todo lo que es anticoncepción, y algo importante es el cambio en el timing, ¿no?, de la edad reproductiva. Ahora las mujeres estudiamos, nos especializamos y demás, y es como que corremos o intentamos correr esa ventana reproductiva, que en realidad la ventana reproductiva es entre los 20, 30, 35 años, y uno intenta en realidad retrasar eso, pero bueno, la ventana reproductiva todos sabemos que es entre los 20, 30 años, ¿no? Bueno, los determinantes socioculturales, un poquito más de lo mismo. La educación lleva a todo lo que es al acceso a la anticoncepción.
Y otra cosa importante es el efecto de la crisis económica. Por lo general afecta a dos niveles, y cuando es en el ámbito microeconómico, siempre, bueno, ¿no? Cada familia tiende a tomar medidas que reduzcan su fertilidad, o sea, tienen menos hijos. Y por otro lado, a nivel macroeconómico, la baja inversión en salud y la educación aumenta la fertilidad y con un consiguiente crecimiento poblacional. Bueno, otros factores, actualmente, ¿no? La edad de comienzo de las relaciones sexuales, esto expone a las pacientes a mayor número de parejas, esto lleva una consiguiente, o sea, como consecuencia mayor tiempo a exposición a las enfermedades de transmisión sexual, y hay un aumento en la prevalencia de las mismas. El tabaquismo es algo que en realidad no estaría influyendo tanto en lo que es el factor tubo peritoneal, sino que se ve más relacionado a la calidad de las gametas. Esto es un estudio publicado en el 92 que muestra los efectos de la infertilidad tubárica según la edad. Y lo importante acá a remarcar es en aquellas pacientes que hayan tenido 3 o más episodios de una enfermedad inflamatoria pelviana, jóvenes, en pacientes jóvenes de 24 a 34 años, el 75% de las pacientes va a tener una infertilidad a punto de partida de un factor tuboperitoneal. Bueno, estos son el National Survey, es lo último que publicó, las encuestas americanas. Lo que dicen es que, bueno, que la infertilidad afecta a 1 de cada 10 mujeres y sus parejas. El cuadro lo que muestra es, divide las pacientes con infertilidad primaria y las pacientes con infertilidad secundaria, hispanas, no hispanas y negras, y se ve que la infertilidad primaria en pacientes hispanas es de un 10% y secundaria de un 12%. Este otro gráfico lo divide por edad, ¿sí? También infertilidad primaria e infertilidad secundaria, y vemos que en pacientes jóvenes la infertilidad llega a un 11%, pacientes de 15 a 29 años, en pacientes de 30 a 34 años llega a un 17%, entre 35 y 39 años un 23%, y en pacientes entre 40 y 44 años es casi un 30%. Bueno, la OMS lo que publica es que la infertilidad afecta a más de 80 millones de la población, y por lo general 1 de cada 10 parejas va a tener una infertilidad primaria o secundaria, y esto se da más que nada en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, y dado que no tienen acceso a las terapias de reproducción asistida, no están disponibles. Bueno, esto es un poco de la situación en nuestro país. En realidad nosotros no tenemos ningún dato de infertilidad, sino que lo deducimos en base al ingreso per cápita. En este gráfico lo que vemos es del 97. Lo que vemos es que dividieron a todas las provincias según, 4 grupos. El grupo 1 son todas las provincias con mayor ingreso económico, y el grupo 5 las de menor ingreso económico. Y este es los indicadores que en realidad, los únicos indicadores que tenemos nosotros en nuestro país, que es la tasa global de fertilidad. Vemos que en el grupo 5 es de 3.2, que eran las provincias con menor ingreso económico, así como la tasa de natalidad también es mayor, a comparación con el grupo 1, ¿no? Que son todas las provincias con mayor acceso, o sea, con mayor ingreso per cápita. Bueno, la tasa global de fecundidad continúa con una tendencia declinante. Vemos que entre el 2005 y el 2010 las mujeres tenían, 2.3 hijos por mujer, a diferencia del 80, que fue de un 3.15. Tiene una tendencia declinante, no es demasiada la diferencia, pero tiene una tendencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la natalidad. Para el 93 era de 19.8 y el 2008, que es el último dato, es de 18.6. Y esto es un poquito más actual. Lo mismo, la tasa de natalidad, vemos en la ciudad de Buenos Aires, que era una de las provincias que estaba con mayor ingreso per cápita, vemos que la tasa de natalidad es del 14.8, mientras que en Chaco, que también estaba en el grupo de menor ingreso per cápita, es de un 22.6.
Bueno, como conclusión, la realidad es que, bueno, siempre las mujeres en estos últimos tiempos hacen un retraso de la primera concepción por todas las causas que ya conocemos. Uno decide, digamos, retrasar un poco la maternidad y es como que de cierta manera uno quiere como posponer esa ventana reproductiva que en realidad no se puede mover. La ventana reproductiva es esa, y bueno, y ahí entran todo el tema de la edad y todas las técnicas de reproducción, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual también súper importantes. Y los efectos ambientales, esto es un tema un poco controvertido porque en realidad es difícil de medir cuáles son los tóxicos o los pesticidas y demás, que la dosis que puede llegar a afectar, así como los disruptores endocrinos y demás. O sea que hay estudios, pero en realidad no sabemos qué dosis y qué sería lo que afecta.